En 1996 se publicó El Club de la Pelea de Chuck Palahniuk y en febrero de 2022 se publicó Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. ¿En qué se parecen estos dos? Quizá en lo acostumbrados que estamos los hombres a minimizar la forma en la que interactuamos con nuestras emociones. Tenemos por un lado a Brad Pitt luciendo unos abdómenes de envidia y aventando catas y diciendo lo hombre que es por aventarse en la violencia. ¿Pero qué se parece con la obra de Fernanda Melchor? Hoy Jennifer y yo platicamos de eso. Así que, sin más de más, sin darte spoilers, yo soy Maximiliano Rosete, esto es Milan Editores y vamos a empezar ya. Un libro no solo es un objeto convencional en el que se deposita un determinado discurso. Un libro es un ser susceptible de amor para quien lo posee. Una portada entusiasma, una capitular seduce y el ritmo de la tipografía propicia la permanencia del amor. Estimada Jennifer Bravo, otra vez muchas gracias por tu tiempo. Hoy me tardé más de lo debido esta semana. ¿Cómo estás? ¿Qué hay de nuevo? ¿En qué andas? Bien. ¿Y tú? ¿Todo bien? Estamos... Pues ya sabes, ¿no? La vida del escritor, del freelanceo y luego del no tan freelanceo, pues creando, generando contenido, dando clases. ¿Qué dice el motor de tu desagüe? Y ojo, no es albur, o el sesgo de tu fregadero. Ay, crecer, amigo, cuesta mucho a veces, ¿no? Adultar duele. No, pues empecé a tener problemas técnicos en mi casa, entonces de pronto había problemas en el fregadero y estaba tapado y de repente también luego el lavabo del baño se tapó dulce hogar y de rato una casa de ensueño así increíble y de repente el vato empieza así de que camina y se atora, ¿no? En el piso y lo arregla y se cae el candelabro y ponen candelabro nuevo y se cae el baranda. Es un poco como estilo Mr. Bean, ¿no? Sí, totalmente, total. Ya, basta de hablar de adultar y de películas. Hoy vamos a platicar de Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, libro que me diste a la tarea, me diste de tarea para que preparáramos el primer capítulo de este podcast, capítulo en el que hablamos de algunas posibilidades, ¿no? Para articular un texto. Prometiste en ese momento que era un libro fácil de leer, me refiero a Temporada de Huracanes. Quizá lo estridente de primera vista es el nulo uso de puntos y aparte que tiene la obra, pero más allá de eso, es el pinche libro más incómodo que me has hecho leer, Jennifer. ¿Qué pedo contigo? Además, tengo entendido que si lo hiciste a leer a tu prima Cristiana, ¿no? Perdónala, por favor, sí. Prima de Jenny. Sí, fue una gran anécdota, pero mira, la razón por la cual yo te recomendé a Fernanda es justo lo que dijiste, ¿no? Como ella, y lo habíamos hablado, tiene esta capacidad para generar un texto nuevo y fresco y tenía una forma muy específica de presentarlo, ¿no? Más allá de la no utilización de puntos, de signos gramaticales. Sí, claro, sí. Porque era mi prima. ¿Perdón? Sí se lo di a leer a mi prima y sí me odió. Creo que incluso recuerdo que dijo así como de, pues llegué a la página 10 y lo abandoné. No, y eso que nada más llegó en la 10, porque a ver, ya fuera de todas y más allá de las burlas, pues es muy incómodo, ¿no? El libro gira en torno a un feminicidio y bueno, creo que habla de muchas cosas, ¿no? De la normalización del acoso o de la normalización incluso de la pedofilia en esta comunidad que tengo entendido que es es ficticia, ¿no? ¿Existe la Matosa? Eso estaría interesante saberlo. Pero, dime. Es ficticia, pero está basado en muchísimos pueblos mexicanos. Eso pensé y la verdad me preocupa porque, bueno, no me preocupa, pero, o sea, lo sospechaba desde que supe que Fernanda Melchor tiene un perfil periodístico. Pues bueno, ya sabes que muy probablemente lo que está, y que además cubría Nota Roja, que muy probablemente las historias tristísimas, crueles, no sé, creo que rayan un poco en el terror. Y particularmente me gustaría hablar de las figuras masculinas que hay en el libro, ¿no? Y me gustaría que más bien tú nos platiques qué pasa con estas figuras masculinas reprimidas y quizá que bifurcan, que se desdoblan en otras personalidades. No sé si aplica. Platícame un poco de estos personajes que tienen tantos
¿Cuántos nodos, pues? Fíjate que, bueno, yo creo que lo primero que hay que notar es que todos los personajes de Fernanda Melchor en Temporada de Huracanes, independientemente de si son masculinos o femeninos, son personajes con una están muy bien construidos, para empezar, ¿no? Tienen una personalidad muy de cada uno de los personajes, ¿no? Norma la bruja, Brando, todos tienen cosas muy típicas, desde el lenguaje hasta cómo se visten, hasta cómo el tipo de situación que viven es muy particular. Y creo que ahí, como bien dices, Fernanda Melchor un poco refleja todos estos Méxicos, ¿no? Porque bueno, la primera escena de ese libro es brutal, ¿no? Hay algo ahí flotando en una laguna que no es tan lejano a lo que se vive en este país. Pero decirlo, yo creo que podemos hablar, ¿no? Arranca el libro con un feminicidio, con un cadáver flotando en un río, en una comunidad en Veracruz, ¿no? O sea, y además el folclore del tercer mundo que lo hace muy bien Fernanda Melchor. Yo sentía como que me incomodaba mucho, y te lo dije, ¿no? A veces sentía como que odiaba a la autora. ¿Por qué estoy leyendo esto de Norma? Pero perdón, te estoy interrumpiendo, continúa. No, lo estás haciendo muy bien. De hecho, y creo que es muy importante mencionar que en esta primera escena es, claro, un cadáver de una mujer flotando, pero es descubierta por niños. Y justo esta primera escena a mí me parece muy fuerte, porque estos niños tienen un líder, ¿no? Y ella lo describe así al principio, ¿no? El más fuerte de ellos estaba principalmente adelante, con una vestimenta específica que era una truza, ¿no? Y todos los demás niños siguiéndolo hasta que todos fijan su atención en el cadáver que flota. Y ahí se empieza a desentrañar toda esta cuestión, que va a culminar también con uno de los personajes clave que a mí me pareció increíble y magistral como lo forja Fernanda, que es la bruja. Es quizá para mí uno de los personajes más complejos que existen, porque ahí está la mezcla del todo, ¿sabes? Creo que ahí, en ese personaje, Fernanda puso también todo lo que no queremos voltear a ver de nuestra sociedad, y de cosas que aún México no está preparado quizá para abordar en muchos de estos pueblos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Porque esto no se desenvuelve en una ciudad. Entonces, al estar alejados de la urbe, yo creo que cada una de las historias que se viven, como que uno las estuviera experimentando en carne viva, ¿no? Es decir, no sé, la parte más fuerte, quizá la violación o el aborto o la homofobia, son elementos que están muy latentes en la obra de Fernanda desde la página 1 hasta que termine el libro, y yo lo que creo es que la mejor parte que tiene Fernanda en toda su obra es no solo su capacidad, sino su valentía. Lo voy a decir, güey, estos huevos de plasmar. Quise ser amable. Huevos de plasmar lo espantoso que podemos llegar a ser si de verdad, o sea, la parte humana más baja y todo está congregado en un lugar pequeño, ¿sabes? Y eso es lo que lo hace quizá más terrorífico, que todas estas historias de una u otra forma se interconectan. Sí, bueno, mencionabas hace rato, ¿no? Que te parece que uno de los mejores personajes que tiene el libro es la bruja. Y digo, yo no lo sé, aquí la experta en literatura eres tú, pero algo que me llama mucho la atención del personaje de la bruja es que está, pero no está. Y está de diferentes formas para los diferentes personajes, ¿no? Es decir, como si la bruja fuera el eje en el que corren estos, corrígeme si estoy mal, 8 cuentos que van interconectando el contexto de cada uno de ellos, ¿no? Y quizá lo que más me gusta del libro es el manejo de contexto a partir del mismo personaje, ¿no? Es decir, la bruja es alguien para Brando, pero es alguien más para Luismi, y Luismi al mismo tiempo puede ser alguien para Norma, pero para Norma la bruja y Luismi tienen
roles que a lo mejor Brandon no comparte, ¿no? Pero todo es parte de este contexto y algo que me llama mucho la atención, o sea, el tema con Norma, hay que decirlo, hay una película de este libro en Netflix, la vi, cuando me dijiste que estaba, la vi, no creo que sea mala, yo no soy experto de cine, ni mucho menos, y lo de siempre, no le llega al libro, pero también la cosa con Norma, todo el testimonio de Norma, pues está mutilado en el cine, porque ¿cómo pones eso en pantalla? O sea, creo que a lo mejor esto habla de lo poco que he leído, ¿no? Y ya me lo dirás tú, pero yo no había leído una cosa así de brutal, sobre todo porque cómo puede platicar algo tan terrorífico, hablo específicamente del caso de Norma y no lo voy a spoilear, con los ojos de una niña, ¿no? De una adolescente, ¿no? O sea, sientes la inocencia del adolescente, de la niña, tiene 12 años, de la niña, y al mismo tiempo sientes el terror, o sea, no quiero ser moraloide, pero me parece que lo hace brutal, por un lado. Pero por otro lado, y aquí te quiero dar pie para hablar porque este podcast se llama Fernanda Melchor y Chuck Palahniuk, ¿no? ¿Qué tal con lo reprimida que está nuestra sociedad masculina, ¿no? Hay varios personajes masculinos en la obra de Melchor, en Temporada de Huracanes, todos reprimidos, todas con una sexualidad reprimida, sin papá, en un contexto totalmente en un contexto de absoluta violencia, y esto me llama mucho la atención porque cuando platicamos sobre hacer este podcast, inmediatamente salió al tema la obra de Chuck Palahniuk, ¿no? Que parecieran que no tienen nada que ver, obviamente me refiero al Club de la Pelea, pero tienes estas figuras masculinas abandonadas por una figura paterna que empiezan a hacer cosas brutales. Es que no sé si brutales, pero empiezan a ser cosas que desde estos ojos de privilegiado occidental parecen muy estridentes, ¿no? Entonces, Melchor y Palahniuk, hoy publicadas en contextos y en tiempos totalmente diferentes, son 100% creíbles. Y esta pregunta me lleva dando vueltas en la cabeza y no la quise googlear, tanto quiero que tú me platiques. Pero Chuck Palahniuk es gay, ¿no? Porque a ver, si leíste el Club de la Pelea o viste la película y no ves los símbolos de que es gay, ¿no? Es evidente que es gay. Chuck Palahniuk es gay. Él sí se casó me parece que sí se casó con una mujer, pero eventualmente se declaró homosexual. Y estoy segura que él se declaró homosexual después del Club de la Pelea. De hecho, hay el prólogo, digamos, la cuestión antes de que inicie su historia, justo él empieza a platicar todo el impacto que tuvo el Club de la Pelea y cómo quien se lo pregunta es de hecho un vaquero homosexual. Él le dice como de, no, pues la primera regla del Club de la Pelea es no hablar del Club de la Pelea, ¿no? Y entonces el vato no ubica que con quien está hablando es con Chuck Palahniuk y él le dice, yo escribí ese libro. Entonces el vaquero le dice, ¿cuál libro? Y le dice, pues, el Club de la Pelea, ¿no? Y el vato le está coqueteando, ¿no? Entonces es muy interesante porque hay muchos elementos ahí y él habla de todo el impacto social y mediático que tuvo la película, ¿no? Donde Donatella Versace hacía trajes con navajas cosidas, donde le mandaban fan mail preguntándole que por favor les dijera cuáles eran los clubes de la pelea cerca de donde ellos vivían, donde lo amenazaban, y ahí es un poco quizá hablar del autor detrás de su obra, pero bueno, sí, claro, Chuck Palahniuk tiene aquí dos elementos importantes. Uno es completamente homosexual y dos, es un fanático del boxeo. Fanático. Entonces, esto viene mucho de la mano porque, pues, que no es el Club de la Pelea, sino un chingo de vatos metiéndose putazos. Entonces, sí, Chuck Palahniuk contestando. Claro. Oye, y me gustaría, sí, es obvio, ¿no? Y además, pues bueno, porque no hay mucho más que decir. Si leíste el Club de la Pelea y si viste la película, creo que queda más que claro que ahí hay una cosa homoerótica muy, muy latente. Y me llama la atención el contexto, pero antes de brincarle para allá, me gustaría que nos platicaras lo platicamos cuando hablábamos de hacer este podcast, ¿no? Que nos platicaras de cómo tanto Fernanda Melchor como Chuck Palahniuk hablan o construyen estos personajes para romper estereotipos, ¿no? Porque
por un lado, Claro. Palahniuk habla del gay, más bien rompe la idea del gay hiperfemenino, y bueno, Fernanda Melchor con sus personajes, tanto Luismi como Brando, como el señor que no me acuerdo cómo se llamaba, que los tiene en el camión, pues no son los estereotipos de las personas homosexuales o gays o en la comunidad, etcétera. No quiero hacer una pifia ahí, entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Pero se rompe por Claro. completo el estereotipo, ¿no? Me gustaría que platicara sobre eso. Fíjate que es muy interesante. Tú acabas de decir algo hace unos minutos, que era que tanto Melchor como Palahniuk hacen de su literatura algo 100% real y creíble, ¿no? Ese es el estandarte que los va a defender de aquí a que se mueran, güey. La realidad es que si tú lees tanto a Palahniuk como a Melchor, tú puedes visibilizar perfectamente que esa cosa que ellos describen puede pasar. Claro. Y entonces en el momento en el que eso sucede, que es como una especie de literatura cruda, catastrofista, pero a la vez muy realista, porque así es la vida, y la vida específica de los estratos que ellos describen, cada uno en su trinchera, porque no vamos a comparar el tipo de vida que todos llevamos aquí en México al tipo de vida que se lleva en Estados Unidos, donde siempre ha sido 100% marcada por el hiperconsumismo y cosas muy, muy elementales, ¿no? De hecho, el personaje de Chuck Palahniuk pues gasta su dinero comprando muebles de IKEA, ¿no? Y viendo cómo gasta su salario. Y aquí los personajes de Fernanda Melchor Claro. tienen un tema de supervivencia. Ellos, siento que cada uno de esos personajes se aferran a la vida, ¿no? Cuando el otro está combatiendo el tedio. Pero lo que me parece increíble es tocar en ambos, y aquí es donde yo creo que se genera un puente muy evidente, es como ambos autores tratan diferentes tipos de anonimato en sus personajes. Es decir, que el personaje, el narrador del Club de la Pelea, nunca tiene nombre. Ajá, bueno, si no es ya, ¿no? Y los personajes de Fernanda Melchor sí tienen nombre, pero ella aborda más bien un anonimato social, unos personajes que están luchando constantemente por ser visibilizados, ¿no? Por voltearlos a ver. Todas estas cuestiones crudas que tú mencionabas, que decías que es bien difícil pasar esas páginas, ese es su punto. Su punto es, claro que te voy a incomodar porque nada de lo que se narra en este libro tiene por qué ser cómodo. La violación no es cómoda, la pobreza no es cómoda y la homofobia no es cómoda, el asesinato no es cómodo. Entonces, en cambio, Chuck Palahniuk lo que dice es, ¿sabes que no es cómodo? No solo las enfermedades, sino cómo manejamos los hombres nuestros niveles de frustración a lo largo de la vida, porque eso también se vive desde el anonimato. Yo no puedo imaginar cómo es que Chuck Palahniuk, porque sé que esto lo hace como un relato, el Club de la Pelea empieza como un relato porque el vato estaba aburrido y además era como un ejercicio, pero él aborda el tedio masculino desde muchas vertientes, donde lo que dice es, estoy cansado de tener que fingir que yo tengo que mantenerlo todo en orden, y yo tengo que tener la entereza para enfrentar el mundo, y yo no me puedo romper porque yo no soy mujer. Entonces, ¿cómo lo liberas? ¿Cómo liberas esos niveles de testosterona? Ahí es donde quiero entrar al tema de, por supuesto que Chuck Palahniuk puede hablar de la homosexualidad y Fernanda Melchor puede hablar desde una homosexualidad más evidente, pero la realidad es que la bruja, por ejemplo, es un personaje que se transforma totalmente y es algo que no ves venir. Y Brando se transforma también y no lo ves venir. Sí, no, totalmente. Entonces, cuando tú ves un Tyler Durden inicial en el Club de la Pelea, cuando tú ves al personaje principal inicial en el Club de la Pelea, es totalmente distinto. Yo no, o sea, algo que podemos hablar de esto es, hay otros autores que rompen con el esquema hiperfemenino, y hay otro autor que es completamente homosexual, podría ser la orquídea de la jaula de las locas, es Clive Barker, y hace todo
menos personajes completamente rosas e hiperfemeninos. Entonces, romper con este estereotipo es llegar y decir, a ver, Chuck Palahniuk tuvo todas las herramientas para generar un lugar seguro para los hombres a través del contacto físico y de la violencia física. ¿Por qué? Porque no les damos un lugar seguro, y eso hay que decirlo fuerte y claro. Hoy quizá un poco más, pero en 1990, claro que no había lugares seguros para que los hombres expresaran toda esa masculinidad reprimida. Claro, y ahí, perdón, ahí me gustaría cachar ese pase justo por eso, ¿no? Porque a veces cuando volteamos a ver obras como El Club de la Pelea, se nos olvida que, a ver, muchas veces se aborda el tema del club de la película y el libro del Club de la Pelea con esta figura de Tyler Durden sacralizada, ¿no? Como Tom que decide romper las reglas del sistema. Pero algo que muchas veces se nos olvida con este tipo de personajes es que Tyler Durden termina siendo destruido por el protagonista, porque este tipo de personajes deben ser destruidos porque son personajes que están fuera de control. O sea, está en caos, digo, se ve precioso. Brad Pitt, mama, pinches abdominales de envidia, ¿no? Y aventando ahí unas cartas y diciéndole, aventándose ahí unos discursos nietzscheanos, ¿no? Sobre el sentido de estar vivo. Es muy chingón, güey, es muy atractivo para cualquier adolescente, pero a veces se nos olvida que este personaje se muere. O sea, Jack lo tiene que destruir, tanto en la película como en el libro. Jack lo tiene que destruir, por un lado. Y por otro lado, justo lo que acabas de decir, ¿no? O sea, realmente hay pocos espacios donde los hombres puedan liberar sus frustraciones, y eso lo ves muy bien en la obra de Fernanda Melchor, ¿no? Porque algo que rodea toda no la obra, pero sí, que no la conozco, ¿no? Pero sí Temporada de Huracanes, es el uso de drogas y el uso de alcohol. Y otra vez, tú sabes, la amiga, que a mí me encanta el rock and roll, me encantan las cholitas, ¿no? Y fumo bastante. No quiero ponerme santurrón con esto, pero hay unos índices de alcoholismo bastante graves en los tiempos que corren ahora, porque los hombres no tenemos en dónde fugarnos. Y ahora, hablamos ya de este libro, ¿no? De Tyler Durden, pero yo estoy leyendo una joyita que no te había querido contar, que se llama Fat City, de Leonard Gardner. Igualmente es un libro en el que el box tiene un papel no protagónico, pero es un libro que se publicó en 1969, pero se desarrolla en los 50s y habla de unos... todavía no lo terminó, pero nos platica la historia de 4 boxeadores que están intentando, pues lo de siempre, ¿no? Llegar a no precisamente a la fama, ¿no? Sino disfrutan del deporte, pero todos en contextos diferentes, ¿no? Uno de ellos alcohólico, recién divorciado y con una frustración porque la vida lo ha pateado, porque ya no tiene energía, porque ya no tiene la juventud. Y luego ves a Ernie, no voy a pronunciar su apellido porque no estoy seguro, creo que es Ernie Mueller, es un chamaquito de 14 años que está teniendo sus primeros encuentros con chicas, con sus primeros encuentros sexuales, y te das cuenta cómo alrededor de esta frustración, o más bien como represión de las emociones, inevitablemente ocurren cosas violentas, cosificación de las mujeres y una carga a las adicciones, ¿no? Creo yo que sí es importante que como vatos, es que mira, ya me estoy poniendo aquí como a hablar de podcast de motivacional, y es justo lo que... ¿no? Pero sí creo que a partir de la lectura puedes explorar otras formas de ver tu masculinidad, ¿no? Por ahí alguna vez me tocó ir a juntas de AA buscando la chamba y algunas otras cositas que no ventilaremos por aquí. Pero por eso esos grupos funcionan tan bien, porque son grupos que bajo el colectivo, como en el Club de la Pelea, bajo la comunidad, un varón se puede vulnerar, decir, tengo un pedo con mi novia, con mi esposa, con el trabajo, estoy frustrado, y hay un contexto seguro donde en teoría no deberían ser juzgados, ¿no? Hay cosas horribles que pasan en los grupos de AA, pero regresando a la obra, me parece interesante todos estos guiños que hay, ¿no? Desde Muerte en Venecia de Thomas Mann, Hermann Hesse con Damian, Leonard
Garner a finales de los 60 con Fat City, Chuck Palahniuk, estoy pronunciando mal su apellido, ¿verdad? Bueno, Chuck Palahniuk, así lo voy a pronunciar, Jennifer, no me importa. Chuck Palahniuk, en los 90s, ya hay por ahí guiños de otras formas de aproximarnos a la masculinidad y que simplemente no nos dejamos, y creo que en la obra de Melchor, pues es como la cúspide de esta negación, ¿no? De decir, sí, güey, me gustan los vatos, y qué, güey, ¿me entiendes? No sé qué opinas, Sí. ya. Creo que ya hablaré más, disculpa. Sí, no, fíjate que, mira, aquí es otro de los vasos conectantes entre la obra de Melchor y Chuck Palahniuk, es que es precisamente esta represión lo que desata la violencia. Si todos los personajes masculinos de Fernanda Melchor pudiesen expresarse libremente, cuando tú tienes libertad para hacer cosas, pero una libertad real, no una libertad virtual, esta libertad donde de verdad tienes espacios, lo que decimos, ¿no? Espacios seguros donde expresarte, o con tu familia, o con tu pareja, o con amigos, y tú dices, a ver, o sea, simplemente, ¿no? Hay un tema muy fuerte, pero se dice en la psicología que todo el tema de las filias viene por represiones. Entonces, si uno llegara, sin hablar de las más horribles, ¿no? Pero si uno llegara y dijera, ¿sabes una cosa? Es que lo que a mí me excita es A, B, C, y la gente, en lugar de juzgar, dijera, mira, pues qué padre que te gusta ABC. Yo quizás C no haría tanto, pero a lo mejor haría D, ¿no? Y se expandiera, no quiero decir la palabra normalizar porque se sobreexplota esa palabra, pero entendiéramos que son cosas que existen y están allá afuera y hay gente que lo practica, pero no tenemos los foros socialmente abiertos para hablar sin que se nos señale, porque vivimos en una sociedad heteronormada o tenemos ciertas cuestiones sobre cómo deberíamos llevar la vida, ¿no? Naces, creces, te casas, procreas, te mueres, adiós. Claro. Pues entonces la violencia, los índices de violencia y de esta necesidad de poseer o dominar al otro bajarían brutalmente. Ajá. ¿Por qué? Por el reconocimiento. ¿Y por qué? Por la visibilización. ¿Y por qué? Por la aceptación. Claro. Entonces, ambos autores abordan la psique humana desde ese punto de vista. Fernanda Melchor es mucho más brutal, pero Chuck Palahniuk lo que explota es justamente el inicio de todo. Son diversos grupos de ayuda, no solamente Alcohólicos Anónimos, están grupos de ayuda de tuberculosos, de cáncer, de hombres que perdieron testículos, de mujeres que están reprimidas sexualmente. Y estos personajes se meten a esos grupos un poco, o sea, sí lo maneja como un poco por el morbo y un poco porque hay comida gratis y un poco por el desmadre y un poco porque... Por no estar solos. Omnio, Por no estar solos, David. por no estar solos y porque el personaje principal tiene insomnio y ya no sabe cómo lidiar con su vida y él se declara estando en el piloto automático. Entonces es importante ver cómo a través, quizá indirectamente, de estos grupos de apoyo es que Chuck Palahniuk lo primero que aborda es la aceptación de estar roto y la aceptación de ser frágil y de ser vulnerable. ¿Por qué? Porque del mismo modo, Chuck Palahniuk lo que voltea a ver es enfréntate a ti mismo. ¿Y qué es enfrentarte a ti mismo? Enfrentar a la sombra. ¿Y cuál es tu sombra? Cada quien sabe cuál es tu sombra. Cada quien va a saber si son los celos, la obsesión, el deseo, una adicción. Una adicción. Y fíjate que no sé si cada quien sepa cuál es su sombra. Creo que si todos supiéramos cuál es nuestra sombra, viviríamos en un planeta diferente. Pero quisiera regresar al mundo de la literatura porque no quiero que esto sea un podcast de autoayuda. Entonces, quiero preguntarte, quiero hablar de los signos de puntuación de Fernanda Melchor. Para mí, no lo supero. Eso habla de lo poco que he leído, ¿no? Pero al principio, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo agarrarle paso a su obra, pero cuando le agarras el paso, es preciosa. O sea, cuando es muy elegante, es muy lindo, tiene como este estilo le platicaba yo a mi mamá hace unos días, parece que te está contando un chisme, ¿no? Y yo quiero preguntarte, ¿ese es su estilo o así lo hace siempre? Porque tú sí conoces la obra de Fernanda
Fernanda Melchor, ¿no? La conoces bien. Sí, yo creo que es algo que se nivela, porque hay obras de Fernanda Melchor que es meramente, por ejemplo, crónica, ¿no? Aquí no es Miami, es totalmente un estilo de crónica periodística. Y lo que creo que logra en Temporada de Huracanes es que esta falta de... Yo creo que es completamente intencional. A mí me parece que Fernanda toma la imagen de los huracanes como esto que arrasa con todo. Y la falta de puntuación es una manera, no la falta, pero la dosificación de la puntuación, yo creo que es una manera en la cual tiene Fernanda de no darte un respiro, porque la vida no te da un respiro y los huracanes no te dan respiro, ¿no? Un huracán y golpea todo y arrasa todo y un día tienes casa y un día no. Y así se siente el libro. Así se siente el libro. Es eso, claro. Es eso, ¿no? Y yo creo que Fernando utiliza esa puntuación para decir, porque ¿qué es lo que te da una coma o un punto? Espacio para cuando estás leyendo, ¿no? Entonces de repente tú paras y entonces comprendes lo que está pasando, ¿no? O sea, es una serie de eventos uno tras otro y de imágenes y de situaciones que pasan, en el cual tú volteas y es como si sintieras el madrazo por todos lados, ¿no? O sea, el cadáver flotando y de repente y la descripción de la bruja, y entonces cuando te hablan de qué es lo que hace y de repente el deseo y todo te llega, ¿no? Todo de pronto va llegando, porque me parece que hay momentos y hay situaciones, lugares y personas que así viven la vida, ¿no? Entonces, claro, por supuesto. La falta de signos de puntuación me parece que es uno de los halos coronantes de la obra de Fernanda Melchor. Es el llegar y decir, ay, tú querías algo bien light. Bueno, no, aquí no es así. Pues, es como, no te des de dónde. Decías hace rato, ¿no? Se avienta con huevos, ¿no? A escribir en vista al lector como un huracán. Y creo que la obra parece ser caótica para que funcione como la obra de Palahniuk, ¿no? Hay muchos autores que exploran estos formatos y yo quería hablar de Cinta Negra de Eduardo Rabasa, pero no sé si vale la pena dejarlo para otra ocasión, porque igualmente es un personaje, Fernando Retencio es un personaje frustrado con la vida. Todos los personajes que giran alrededor de Cinta Negra son personajes frustrados pero orgullosos, ¿no? Como nos enseñan a hacer a los varones. Yo creo que sí, lo quiero dejar para otro momento porque no quiero decir una pifia, más porque igual y ahora sí el señor Rabasa nos escucha y no quiero quedar mal. Entonces, pues nada, para ir cerrando, Frenda, porque ya nos queda poquito tiempo, ya viste 4 minutoques. Sí. ¿Sí? ¿Quieres comentar algo más? ¿Crees que se nos está escapando algo? No. Creo que, mira, creo que muchas veces no vemos cómo es que podemos conectar a varios autores, justo lo decíamos, que parecieran tan distintos. A mí me parece que la vida no es distinta para todos, pero sí la manera de abordarla, y creo que por eso siempre podemos generar estos puentes. Incluso si quisiéramos encontrar cualquier otra cuestión conectante con otras obras, podríamos hacerlo, ¿sabes? Sí podríamos encontrar muchas cuestiones que conectan uno con otro, y yo creo que hay que aplaudirle a ambos que las voces narrativas están increíblemente bien trabajadas, que los cambios temporales están fantásticamente manejados, y que no hay otra palabra que demuestre que no sea magistral ambas obras. Claro, no, pues no sé qué más puedo decir al respecto. Me quedé pensando en esto de que los cambios temporales son muy finos, güey. O sea, no se sienten, pero sí se sienten. ¿Sí me explico? Yo estoy muy impresionado. Vuelvo a lo mismo, creo que habla de lo poco que he leído. Me hace falta leer más, pero estoy verdaderamente impresionado por cómo puede pasar de una historia a otra sin un punto y aparte. ¿Cómo diablos hace eso? Y eso habla como de manejo del lenguaje, de su carrera periodística. No sé, güey. ¿Tú qué opinas? Yo creo que ambos autores escriben sin miedo, y eso es lo más importante. Claro. Yo creo que ambos deciden desnudarse de lo que es políticamente correcto, mencionar o describir, y se meten de cabeza al tema. Entonces eso también le imprime mucho valor a la obra, y yo creo que por eso también lo apreciamos tanto. Claro. Oye, ahora sí, Brenda, para ir cerrando, creo que podemos concluir que muchas veces nos perdemos de grandes obras por miedo al acercamiento de temas incómodos, ¿no? Eje importante para Fernanda Melchor, para Chuck Palahniuk. Hace rato mencionaste a un autor que dices que podría ser La jaula de las locas. ¿Quién era?
Clive Barker, ¿Cómo? con los libros de la sangre. Clive Barker, un escritor inglés. Lean o vean El tren de la carne de la medianoche. Lean, ¿qué libro? Y- Aquí venimos a leer. Se llaman los libros de la sangre, son muchos cuentos, pero uno de esos es el libro de la carne de la medianoche o los muertos tienen autopistas. Ok. Son dos brutales cuentos que están descarnados. Esa sería mi descripción literal. Me encanta. Frenda, me gusta mucho hacer este podcast contigo. Por ahí se vienen más. Ya te firmamos, dicen que vas a estar con nosotros un ratito hablando de libros. Y me encantó platicar contigo. En serio, lo disfruto mucho, mucho. Yo sé que estas semanas han sido caóticas, pero sabes que te quiero harto y es siempre un placer hablar contigo. Yo también. ¿Sale? A mí un placer estar aquí. Muchas gracias por tenerme la paciencia. No, hombre, pues ya nos conocemos, ¿no? Te mando un abrazo, te quiero mucho. Cuídate. Frenda.